Continuamos con el debate entre los 10 aspirantes a la gubernatura del Estado de Nuevo León. En esta tercera secuencia, también extraeré del ánfora la problemática que habrá de abordarse y seleccionaré de forma aleatoria una de las preguntas que le correspondan. Procedo a seleccionar el tema de esta secuencia. El tema es transporte público deficiente. Procederé a seleccionar la pregunta que se abordará. La pregunta es: ¿cuál es su opinión sobre el sistema de transporte Ecovía? Iniciamos con el tiempo de exposición de esta tercera ronda. Para ello cedo la palabra al candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muy amable, gracias. En cuanto a la Ecovía, nosotros hemos observado que no está dando los resultados adecuados. Necesitamos revisar ese proyecto de Ecovía y poder darle certeza a la ciudadanía de que es un transporte eficiente. Hasta hoy no ha demostrado la eficiencia y sí ha sido un transporte muy caro y con una negociación ahí media curiosa con la empresa Cemex. Necesitamos que se revise muy a fondo ese proyecto y buscar otras alternativas de transporte. Tenemos que buscar la vialidad en transporte, tenemos que utilizar el metro más que los automóviles, más que los camiones. Hoy en día tenemos el 10% es el metro y el 90% se mueven en lo que llamamos los transportes públicos de los camiones. Hay que reestructurar el transporte, hay que mejorar las rutas y darle cobertura a los municipios de la periferia, pero también tenemos que ampliar el metro. Nosotros tenemos el proyecto de ampliar el metro a la línea 4 a Santa Catarina, ampliar la línea 1 de la Expo a Juárez y la línea 1 de los talleres de San Bernabé hacia García. Y este es un costo arriba de 14,000 millones de pesos. ¿Y de dónde lo vamos a sacar? Muy fácil, vamos a reducir la nómina estatal en un 30% para ahorrarnos más de 3,000 millones. Vamos a tratar de bajarlos a los funcionarios, secretarios, subsecretarios y directores el 50% de su salario. Con eso nos ahorramos otros 5,000 millones de pesos en 6 años. Y vamos a bajarle a la imagen del gobernador que gasta 3,5 millones diario. Nos ahorraríamos 6,000 millones de pesos en 6 años. Esto implica, además de quitarle los coches, celulares y escoltas a los servidores públicos, para efecto que sientan lo mismo que el ciudadano, que no tiene transporte, que se va en su propio carro y que además usan sus propios celulares. Si le quitamos escoltas, celulares y carros a los funcionarios, nos ahorramos otros dinerito, más de 8,000 millones de pesos en 6 años. Esto equivale a más de 20,000 millones. Gracias. Gracias. Continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Es muy evidente que esta Ecovía no está dando el servicio que se suponía que daría a la población y la población está muy inconforme con ella. Yo mismo me he transportado por la Ecovía y he transitado por la calle por donde va y la verdad es que no funciona. Hay que ver por qué aquí no funciona y en otras ciudades, en grandes ciudades del mundo, sistemas equivalentes sí funcionan. La realidad es que en Monterrey, el área metropolitana, necesitamos un sistema de transporte integrado, que tenga una columna vertebral hecha de metro, de vías como la Ecovía o similares, y también de trenes ligeros. No se ha mencionado el uso de las vías que actualmente sirven para ferrocarriles de carga, y que son un activo valiosísimo para la posibilidad de transporte en la ciudad. Esas vías deben de negociarse con la empresa ferrocarrilera, que se puedan utilizar para trenes de pasajeros y sería un instrumento valiosísimo, equivalente al metro o equivalente a cualquier transporte similar. De esa columna vertebral del transporte integrado, se tendrían adicionalmente rutas para cubrir las áreas no cubiertas y para alimentar esa columna vertebral. Y lo importante es que el usuario pudiera con un solo boleto, como en las grandes ciudades del mundo, con un solo boleto subirse a un medio de transporte, transbordar a otro y pasar incluso a rutas suburbanas como las que tenemos hacia Ciénega de Flores, hacia Juárez, hacia García, con el mismo costo.
Un sistema integrado es más eficiente que el desastre que tenemos actualmente con problemas de diseño y con problemas de eficiencia de las propias líneas. Hacia allá tenemos que evolucionar y Ecovía se tiene que revisar para ver cuál es la razón por la que está siendo tan malo el servicio que le da a la población. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muy amable. En mis recorridos en campaña es muy frecuente encontrarme con personas que reclaman precisamente el servicio de la Ecovía. Un servicio que ellos lo consideran deficiente, con rutas alimentadoras. Hay 12 rutas alimentadoras, de las cuales 8 son chatarra. Está trabajando en una ineficiencia tremenda las rutas alimentadoras. Me dicen los vecinos que en ocasiones te tardan más de 50 minutos esperando una ruta alimentadora. Es decir, mucho tiempo. Para comprar su tarjeta tienen que ir solamente a una tienda de conveniencia. Se habló en un principio que esta ruta llevaría en su trayecto, o toda la ruta de Ecovía, 120 minutos aproximadamente, y se está tardando más de 140 minutos. Quiere decir que hay una ineficiencia tremenda. También los automovilistas se han quejado porque les quitaron un carril de vialidad, pero yéndonos directamente al sistema de Ecovía, esa concesión que por ahí se da, que les confieso no he analizado perfectamente su origen, cómo estuvo, pero dicen que hay una concesión de más de 30 años. Hay que investigar por qué se dio esa concesión. Seguramente en esa concesión se establecen parámetros de eficiencia en el transporte, en ese transporte. Hay que checar definitivamente la Ecovía está funcionando mal y debemos definitivamente también, como lo decía ahorita el licenciado Fernando Elizondo, buscar un sistema que a través de una sola tarjeta puedan los usuarios tener el servicio candidato completo. Continuamos con el candidato del Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. El transporte colectivo de pasajeros en Nuevo León es uno de los más desastrosos y caros del país. La Ecovía en particular ha demostrado su ineficiencia. Fue una buena idea, pésimamente mal instrumentada. Ha dejado a muchos que antes recorrían 3 cuadras para llegar a la parada del camión, ahora tienen que recorrer hasta 20 cuadras. Cuando se trata de un joven esto podría ser aceptable, pero cuando se trata de adultos mayores se les somete a carga que no debería. Es desastroso. No conformes con ello, tienen menos camiones de los que debería tener la Ecovía, y eso ha hecho que se requiera un 25% más de camiones. Y además, por si faltara algo, resulta que le quitan camiones en los alrededores para poder hacerlo rentable. Los ganones, pues los concesionarios. Lo que necesitamos es evitar que esto siga funcionando como tal. Por eso, o se mejora o se quita. Vamos a hacer una evaluación tanto de impacto social como de tipo técnico para saber si seguirá o no. Si se cancela, se cancelará definitivamente. Y cuando me dicen, oye, ¿aceptarías otra Ecovía por el lado de Constitución? Yo digo, por supuesto que no. Mientras no quede demostrada que funciona la Ecovía, entonces no es aceptable que hagamos otra más. El transporte de pasajeros tiene otro problema. A propósito de las concesiones, resulta que hoy ninguna concesión está vigente. Eso le resta a los camioneros la posibilidad de recurrir al financiamiento como una fuente de oportunidad de renovación. Claro, porque así los quiere tener el PRI, tenerlos agarrados de donde más les duela. Gracias. Cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Gracias. Ya mis compañeros han hecho un diagnóstico de la situación que guarda la Ecovía y en general del sistema de transporte de Monterrey, que efectivamente es uno de los más caros del país.
El problema es por qué se dan estas situaciones y la respuesta es sencilla. Es un sistema pensado para satisfacer los intereses de grupos económicos y no para satisfacer los intereses de los usuarios, que deberían ser primero, pero no lo son, no lo han sido en los gobiernos de Nuevo León. Es un conjunto de grupos que se compiten entre sí, que juegan carreras en las calles para ganarse el pasaje, que se niegan a volver a trazar las rutas para que tengan una cobertura más lógica en beneficio de los usuarios. Y sobre todo, grupos que no cumplen con los compromisos fundamentales de tener unidades en buenas condiciones mecánicas. De alguna manera, cada vez que hay un accidente del transporte urbano se tiende a echarle la culpa a los choferes, cuando con mucha frecuencia la culpa es de los propietarios de los camiones que no les dan el mantenimiento adecuado. Y en el caso de la ecovía, pues es una señal más de que no se saben hacer las cosas. Tal vez se sepa planear y eso habría que revisarlo, pero definitivamente no se saben hacer las cosas de la manera adecuada. Se ha mencionado la posibilidad de hacer otro trazo de la ecovía por el par vial, que es pues prácticamente la única obra que ha hecho el actual gobierno de Nuevo León. Si le sacáramos una radiografía al gobierno, probablemente el par vial sería la mejor radiografía. Caro, tardado, mal hecho, ilógico, mal iluminado, absurdo, carente de lógica para dar vueltas. No sabemos si estamos hablando del par vial o del gobierno. Gracias. Es el turno al candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Dispone de 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Me sumo a los conceptos que ha expresado Asael Sepúlveda. ¿Cuáles fueron los criterios para poner en marcha esa ecovía? ¿Para satisfacer una necesidad de transporte colectivo o bien para otorgar más beneficios a un grupo de empresarios transportistas y a una empresa cementera, en donde además se tuvo el bloquear un carril en vías de alto tráfico que tienen un gran caos vehicular producto de una ecovía que se subutiliza y no funciona como debe de ser. Efectivamente, como aquí también se dijo, tenemos que la tarjeta feria está muy cara, la expende solamente un solo proveedor y todo eso debe de corregirse. Los conceptos de la ecovía, sobre la base de que técnicamente sean defendibles, se tendrían que revisar con todo detalle y a fondo los costos de producción que demanda el servicio de transporte público a través de ese concepto, con la idea de validar las actuales tarifas del mismo o a virtud de su análisis y transparencia se demuestre que es factible una reducción de las dichas tarifas y en este último caso el concesionario que no acepte la reducción a que haya lugar se le hará cancelación de la misma. No es aceptable que empresarios setemistas, croquistas y un solo empresario privado monopolicen entre el 83 y el 86% de todo el transporte de Monterrey y su área metropolitana. Muchas gracias. Enseguida cedo la palabra al candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sedma. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Siento mucho que les duela decir la palabra PRD, pero es una política pública que se aplicó en el Distrito Federal. En el Distrito Federal no se llama ecovía. Para que la gente que esté en su casa busque en internet Metrobús de la Ciudad de México y se den cuenta cómo funciona un transporte como eso. No hay que eliminarlo, hay que modificarlo. Son vagones articulados que van pegados 3 o 4 camiones. El primer camión es exclusivo para damas y para gente con discapacidad. El costo es de 6 pesos. Y las estaciones cuentan con servicio de baños y bebederos de agua. Aquí no lo hay. Lo que hay que hacer es modificarlo y en lugar de que se puedan subir 27 pasajeros a ese transporte, porque es un carrito que subieron en una autopista, hay que retirar el transporte público de esa avenida principalmente para que fluya el vehículo y no tengamos un descontrol y que los camiones estén circulando por cualquier carril de la avenida.
porque de hecho no existe ni funciona bien la policía de transporte. Esa concesión que está ahí está bien aplicada, solamente hay que modificarla como debe ser. En la Ciudad de México tiene un gran éxito. Me extraña quienes vivan allá o hayan ido allá o fueron diputados federales, no lo hayan conocido. Pero los invito para que den una vuelta. Eso es una gran función que da allá el servicio. Y aquí lo vamos a hacer, hay que aplicarlo como allá. Tan fácil, diga la palabra. ¿En qué ciudad se hace eso? En la Ciudad de México, donde gobierna el PRD. Y el costo es de 6 pesos. Todo el transporte público en la Ciudad de México cuesta 6 pesos. Eso es lo que vamos a hacer con la Ecovía. Y ahorita continúo diciéndoles lo que va a pasar con la Secretaría del Transporte aquí en el Estado y la ley del transporte, que no se ha modificado por ninguno de los partidos que están hoy en el poder. PRI y PAN no quieren modificar la ley del transporte público en el Estado. Gracias. Gracias. Es el turno de la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Mi campaña ha sido una campaña muy cercana a nuestra gente, como así ha sido en toda mi carrera política. He escuchado cabalmente cada una de las inquietudes, de las demandas que tiene la gente sobre este sistema de Ecovía. Desde hoy estoy haciendo un estudio profundo, con seriedad y con responsabilidad sobre cómo mejorar este sistema de transporte. Necesariamente se tiene que mejorar y no puedo pensar en una segunda Ecovía si no mejoramos esta. Sé que se puede, porque mi trabajo será encontrarle soluciones a los problemas que hay hoy. Ese es mi trabajo y será como gobernadora de Nuevo León. Asimismo, creo que hay que hacer una reorganización del transporte público. Hoy la gente nos exige más transporte, mejor transporte, más eficiente, más moderno, pero sobre todo que reduzca los tiempos de traslado para nuestras familias, para ir al trabajo, para ir a la escuela o para ir a atención médica. Por eso creo en llevar a cabo más rutas de transporte hacia Pesquería, hacia Suazua, hacia Hidalgo, hacia García, hacia esos municipios de ultracrecimiento que hoy lamentablemente no tienen las mejores condiciones de transporte para poder generar mejores oportunidades de bienestar a nuestras familias. Coincido en que hay que utilizar todas las vías del tren que existen aquí en Nuevo León y que probablemente podamos utilizarlas como un tren ligero hacia Santa Catarina y hacia Linares también, además de proyectos de movilidad que tenemos muy bien detectados, el proyecto de solucionar el problema que se tiene en el sur de Monterrey, el problema que se tiene en el municipio de San Pedro, donde vamos a unir Lázaro Cárdenas hacia Morones Prieto, el problema tan fuerte de vialidad que se tiene en la avenida Gonzalitos. Tiempo, candidata. Continuamos con el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Es un problema que tiene que ver con las organizaciones sindicales, CEMEX y el gobierno. CTM apoya a Ivonne. Su coordinador de foros y de consulta es Mauricio Doiner, alto funcionario de CEMEX. Y bueno, y ella es la representante del gobernador en este debate, en este momento. Ecovía no sirve, no es Ecovía. La CTM tiene 74 camiones, 74 rutas de camiones, perdón. El problema se llama Ismael Flores y está en la campaña de Ivonne. Tenemos que resolver el problema del transporte público. Es un problema de carácter, de aguacates, pues. No es un tema de movilidad o de técnicos o de ingenieros. Es un tema de sentarse a platicar con los 8 familias que son dueñas de 6,500 camiones. Y podamos, evidentemente, hablar con ellos. Y si no aceptan, hay que quitarles la concesión. Hay que hacerlo. Ya no pueden los usuarios seguir soportando el tema de promesas de campaña, el tema de generar condiciones de inmovilidad urbana. Podremos tener muchos planes en el tema de la movilidad urbana, pero lo más importante es que debemos de hacerlos. Ya no soporta más la población esto, entonces yo, si llego al gobierno, vamos a apretarle a quien tengamos que apretarle para que las cosas se resuelvan y que se resuelvan en beneficio del usuario. Curiosamente, la tarjeta feria también es sociedad de Ismael Flores. Es imposible que el ciudadano le está financiando
El que compra 100 pesos de tarjeta feria, adelantados, imagínense, el ciudadano gana muy poquito y luego tenga que comprar por adelantado. Vamos a arreglar el problema de transporte, o lo verán, van a ver que sí. Gracias. Para finalizar con la ronda de exposición, cedo la palabra al candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Urbano Farías González. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Gracias. Mi propuesta es gestionar recursos para ampliar la línea del metro y reducir en un 50% las tarifas del metro para incentivar a que los ciudadanos usen este medio en lugar del automóvil. Mi propuesta también es, por medio de una inversión inicial de 15,000 millones de pesos, ampliar las líneas del metro en Nuevo León para aliviar las principales vialidades de la periferia, y que estas líneas del metro llegaran en una etapa final hasta Cadereyta, hasta Mina, hasta Ciénega de Flores, hasta Santiago y Santa Catarina. Eso es lo que buscaríamos nosotros, que toda la zona conurbada del área metropolitana estuviera integrada por el metro, y eso nos daría un ahorro en tiempo de movilidad de la mayoría de los trabajadores y estudiantes y amas de casa en el estado de Nuevo León. También propongo crear un fondo del gobierno estatal para subsidiar a las empresas de transporte para que mejoren su servicio de transporte público por unidades ecológicas. Este plan sustentable consiste en crear un fondo para subsidiar a las empresas de transporte para que compren autobuses ecológicos con motores híbridos en base a gas natural comprimido y energía eléctrica que no contaminen. Estuvimos escuchando en estas exposiciones de que la ciudad de Monterrey es una de las más contaminadas del mundo, y eso nos preocupa. Entonces hay que incentivar el uso del servicio público de transporte, pero también que ese transporte pase por ser ecológico y esté utilizando la energía sustentable para que nos dé también la viabilidad en materia ecológica en este estado de Nuevo León. Gracias. Gracias. Ahora iniciaremos con el tiempo de réplica de esta tercera ronda. Para ello cedo la palabra al candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor. El problema del mal transporte urbano que tenemos en Monterrey, su área metropolitana, es un problema que deriva de corrupción, es decir, de contaminación de intereses privados, gremiales, con los intereses de la comunidad, del gobierno. Es un problema que deriva en su raíz de que las concesiones de transporte público, salvo muy contadas y honrosas excepciones, fueron otorgadas por el PRI a organizaciones del PRI como beneficios, como privilegios a cambio de apoyo político. De ahí deriva la fuente principal del problema. Si no hay esa contaminación, si hay en los puestos públicos ciudadanos honestos, con compromiso con la comunidad, el problema del transporte público se puede resolver. Cuando fui gobernador, mandé a hacer un estudio y ahí están las soluciones para resolverlo. Es una cuestión de decisión y de contaminación de intereses políticos. Gracias. Es el turno del candidato por el Partido Humanista, Jesús María Elizondo González Chema Elizondo. Tiene 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Gracias. Es evidente que el problema en el Consejo Estatal de Transporte está funcionando mal. Radica principalmente en lo que han dicho algunos de mis compañeros, en la alta concentración de las decisiones, más de un 75% en una central obrera o 2 centrales obreras y un empresario. Mientras esté ese equilibrio, va a ser difícil solucionar el problema del transporte urbano. A los usuarios no se les da oportunidad de hablar ahí, tienen tres asientos y no se les permite asistir. Otro problema que existe es el problema de la tarjeta feria, que es un problema serio, porque hay muchas quejas al respecto. Cuando la persona compra en una sola tienda de conveniencia, compra su tarjeta, se sube una ocasión y ya para la segunda dicen que ya se le acabó el saldo. Hay que investigar ahí también. Y tercero, debemos de homologar en todos los municipios del área metropolitana una sola tarifa. Gracias. A continuación cedo la palabra al candidato por el Partido de Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 1 minuto para su respuesta. Adelante, por favor. La modificación del sistema de transporte colectivo en Monterrey amerita la extensión del metro con una nueva ruta a Santa Catarina, una a García y otra a Juárez, Nuevo León.
Eso permitirá un mayor complemento, pero sobre todo, hacer el reordenamiento de rutas será fundamental. Hoy, en Guadalupe, en Juárez y en García, entre otros, tenemos colonias que llegan al ridículo de que para llegar a la parada del camión necesitan tomar un taxi o pedir un aventón. Ese no es el perfil de una ciudad de primer mundo en su transporte. En Guadalajara, el mismo transporte cuesta 6 pesos. Esa condición de disparidad de los precios nos habla de lo mal administrado y de lo mal aplicada que está la responsabilidad del gobierno. Por supuesto que si son concesiones del gobierno, debe vigilarlas y en el caso de los incumplidos, cancelarlas. Gracias. A continuación cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Tiene 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Gracias. Además de romper la maraña de intereses creados que impiden que tengamos un buen transporte, hay otras decisiones fundamentales. La primera es que los costos de construcción del metro deben correr por cuenta del gobierno federal, como ocurre en otras ciudades. Aquí lo prometió el actual habitante de Los Pinos. No lo ha hecho, tal vez andaba distraído ese día. Esa es una. La segunda es que es necesario que haya un buen pavimento para las colonias más apartadas. Con frecuencia, algunos transportistas se quejan de que es demasiado caro ir hasta donde está el pavimento destrozado en esas colonias porque se les acaban las unidades. Y el gobierno contesta que el pavimento se destroza por lo pesado de los camiones. El tema de fondo es que hay pavimentos de mala calidad. Hay que meter concreto hidráulico al pavimento. Gracias. Continuamos con el turno del candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Tiene 1 minuto para contestar. El transporte, como muchos otros temas, son grandes problemas que tiene el Estado. Todos se pueden resolver sobre la base de eficiencia administrativa, honestidad y una lucha permanente contra la corrupción. Todos estos elementos están inmersos en todos y cada uno de los problemas del Estado. Debemos de estar conscientes de que tenemos que atacar la raíz del problema y si así lo hacemos estaremos en condiciones de ir arreglando todos y cada uno de los problemas que tienen aquí en el Estado. Tal vez sería prudente que todos los aquí presentes tomáramos un acuerdo de la siguiente naturaleza: no más asociaciones públicas privadas, porque a final de cuentas eso nos ocasiona grandes problemas financieros que luego se tienen que pagar a corto plazo, no por los que estamos ahorita, sino los que vienen después de nosotros. Gracias. Continuamos con el turno del candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Dispone de 1 minuto para contestar. Como les digo, la ley del transporte requiere modificaciones importantes. Hay un consejo integrado solamente por 3 ciudadanos usuarios del transporte público y requerimos que se meta más gente a ese consejo, más usuarios del transporte, quienes son los que lo padecen, y que sea una forma específica de cómo se pueden nombrarlos, porque hoy por hoy no existe esa figura porque los diputados del PRI y del PAN no lo quisieron establecer. Tenemos que construir el 2º piso de Gonzalitos también, para evitar el tema del transporte en Gonzalitos. Y, por supuesto, en Morones Prieto. Esas son obras que le hacen falta al Estado y que tienen que realizarse. Le hago una observación al licenciado Felipe. El transporte público en Guadalajara vale 7 pesos. Acaba de subir el mes pasado y fue un gran problema porque subió 7 pesos. En el Distrito Federal sí vale 6 pesos. Hay que hacer más concesiones nuevas. No le tengamos miedo a los transportistas actuales ni a la CTM. Nuevas concesiones para cambiar esto. Tiempo, candidato. Continuando con esta ronda, cedo la palabra a la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Jaime, yo te pediría que no me faltaras al respeto diciendo que no me puedo valer por mí misma, porque entonces estás faltándole a las mujeres de Nuevo León cuando dices que no podemos hacer un trabajo por nosotras mismas. Yo aquí represento solamente a la ciudadanía y no hay ningún otro interés que me mueva que no sea que a la ciudadanía de Nuevo León le vaya bien. Fui diputada local gracias a la gente. Fui alcaldesa de Guadalupe gracias a la gente.
Fui senadora por Nuevo León gracias a la gente y voy a ser gobernadora de Nuevo León gracias a la confianza de la gente. Vengo representando a la ciudadanía de Nuevo León y es a la única que le tengo que dar resultados. Cuando voy y pido el voto es Ivonne Álvarez, a la que le van a dar el voto es a Ivonne Álvarez, y la que va a rendir cuentas y hacer un gobierno transparente, eficiente y de rendición es Ivonne Álvarez. Continuamos con el candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. No te falté el respeto, Ivonne. Perdón. El gobernador es tu jefe. Él te puso. Debes de tenerle respeto tú a él. No está aquí él, pero te está viendo. El problema del transporte público es ese, precisamente. Que hay intereses de funcionarios del gobierno con las empresas que mueven los taxis, los camiones y todo eso, ¿no? Hay funcionarios de gobiernos actuales y pasados que son dueños de 1000 taxis. Si yo llego al gobierno, les quitaremos las concesiones y se las daremos a los choferes de los taxis. Esos son los que trabajan. Esos son los que pueden llevar y traer a las gentes. No tiene que haber empresas de 1000 taxis. Es inaudito. Es increíble. Hay que terminar con eso. Gracias. Cedo el turno al candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Gracias. Al señor Jaime Rodríguez, que habla de las mafias del transporte, que pues no dudo que las haya. Ya sabemos cómo se las gastan esos grupos que controlan y monopolizan el transporte aquí en el Estado. Pero también le pregunto que él es originario de una comunidad allá muy lejana que se llama Pablillos, y bueno, pues él, hablando del monopolio, ¿por qué no ha hecho nada o por qué no ha comentado nada en estas intervenciones sobre el monopolio del transporte público en las zonas rurales del sur y del norte del Estado? ¿Por qué unas cuantas líneas de transporte de autobuses son las que tienen que transportar cuando hay urgencia a todas las comunidades abandonadas y alejadas de este centro? Se habla de aquí de Monterrey, se habla del transporte público local, pero ¿qué pasa de todas las zonas olvidadas, rurales, que merecen también nuestra atención y evitar los monopolios también del transporte en esa zona? Tiempo, candidato. Para finalizar con la ronda de réplica, cedo la palabra al candidato del Partido Político Nacional Encuentro Social, Raúl Guajardo Cantú. Dispone de 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Quiero aprovechar precisamente la importancia de este foro, adelante de los compañeros y los compañeros candidatos de diferentes opciones políticas, para precisamente decirle a la autoridad electoral, sí, que en virtud de la gran y el abismal desventaja en los recursos que se destinan a cada uno de los partidos, a los partidos chicos, al independiente, sí, me ha llevado a cabo, lo he consultado con el Comité Nacional Ejecutivo del Partido Encuentro Social y lo he comentado con mi familia, y me lleva a la decisión de declinar al puesto de gobernador, en este caso como candidato del Partido Encuentro Social, sumarme a la campaña política de independiente del señor Jaime Rodríguez, el Bronco, en virtud de que es la opción viable de los ciudadanos y que es el momento y el ahora para que ellos encaucen precisamente su voto útil a esta campaña. Quiero informarles que es una decisión muy personal y que la tomo en virtud de que creemos que la ciudadanía tiene la mejor opción. Tiempo, candidato. Ahora iniciaremos con el tiempo de contrarréplica de esta tercera ronda. Para ello cedo la palabra al candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González, Chema Elizondo. Tiene 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Muy amable. Quiero contarles a ustedes algo que me sucedió hace un par de meses, cuando un amigo me dice, hay una persona que te puede facilitar 14 camiones de su ruta, es de él. Muy bien, para que le pongas alguna propaganda. Hablé con él y le dije, oye, muchas gracias por esa buena disposición. Digo, no, yo con mucho gusto te los presto, nomás te pido un favor, habla con Ismael, y si Ismael me da permiso, oye, pero digo, pero si son tuyos, bueno, sí, pero tú sabes cómo es esto, si no voy a tener algunas represalias. Y bueno, para terminar pronto me quedé sin los camiones. Eso simple y sencillamente es
una prueba del alto concentración de poder de esta central obrera sobre el transporte en general. Gracias. A continuación cedo la palabra al candidato por el Partido de Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 1 minuto para su respuesta. Adelante. En la periferia del área metropolitana, los municipios como Mina, Carmen, Hidalgo, Ciénega, Marín, Pesquería, entre otros, Santiago, Nuevo León, han tenido un grave retroceso. Cada vez les cuesta más caro venir a estudiar o venir a trabajar al área metropolitana. Por eso es importante apoyar a esa gente con una tarifa diferente. Tenemos que subsidiarlos porque ellos no son culpables del abandono en el que se encuentran, y eso es lo que haré. Y en el Consejo del Transporte, 3 usuarios de 60 integrantes del Consejo, eso no solamente no es justo, es ridículo. Necesita reformarse la ley y yo haré una iniciativa para que esto cambie. Están representados ahí, por ejemplo, los fabricantes de jabón y aceites o los de la industria de la minería. ¿Qué tienen que ver ellos con la decisión de cómo se lleva el transporte? Tiempo, candidato. Enseguida cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Tiene 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Mencionábamos el impacto que el mal estado de los pavimentos tiene el transporte público. Existe, durmiendo en el Congreso, una reforma de iniciativa a la ley de pavimentos para que se utilice exclusivamente concreto hidráulico y no padezcan no solamente los transportistas, sino los ciudadanos en general el mal estado de nuestras calles. Esta iniciativa se detuvo en su momento por los intereses de algunos alcaldes que alegaban que no les iba a alcanzar dinero. A ellos hay que recordarles que lo barato sale caro. Un buen concreto hidráulico, una buena inversión de inicio le puede ahorrar muchos problemas a la ciudad, pero hay que olvidarse de aquel concepto ridículo y atroz de que en el bacheo está el ganeo. Eso sería un avance formidable para el transporte público, para toda el área metropolitana de Monterrey. Gracias. A continuación cedo la palabra al candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Tiene 1 minuto para contestar. Los ciudadanos, el auditorio presente, seguramente se están dando cuenta que el problema del transporte obedece a una serie de factores en donde forma principal, uno de ellos es la forma en que se maneja a través de las mafias que manejan ese concepto. ¿Lo van a poder modificar el PRI o el PAN? Pues yo les estaría diciendo que no, definitivamente no. Ya se han alternado a nivel estatal, ya se han alternado a nivel federal y las consecuencias son las mismas. Las mafias permanecen, se fortalecen, no les pasa absolutamente nada. Las convivencias de los gobiernos panistas con los setemistas y las convivencias notorias de los priistas con los setemistas, con los croquistas, es también muy notoria. Ni uno ni otro van a poder deshacer esa mafia que es un nudo que impide la resolución de un problema de esta naturaleza. Tiempo, candidato. Continuamos con el candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Tiene 1 minuto para contestar. Los municipios suburbanos deberían de estar integrados al área metropolitana y por una simple, sencilla razón. Los diputados del PRI y del PAN no quieren agregarlos al área metropolitana porque disminuiría el costo. Viniendo de Pesquería, un ejemplo, cuesta 19 pesos para llegar al centro de Monterrey, o a Apodaca siquiera, o a Escobedo, cuando debe costar 12 pesos como es en el área metropolitana. Pero si vamos a meter nuevas concesiones y vamos a disminuir el costo, costaría 6 pesos. Y el problema es que los diputados, y aquí hay varios que ya fueron diputados y no hicieron nada por modificar esa ley no es nueva, Esa ley le tocó a Jaime Rodríguez, esa ley le tocó a Felipe, le tocaron los diputados, a la licenciada Ivonne también le tocó, y yo no vi que hicieran nada por cambiarla. Y ese es precisamente el daño que sufre Nuevo León. Tenemos a la CTM con el 70% y a 6 empresarios que manejan la otra parte que le falta. 5,600 unidades al servicio de Nuevo León, 70% es chatarra. Gracias. A continuación cedo la palabra a la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor.
Necesitamos modernizar la Agencia Estatal del Transporte para poner procedimientos y reglamentación adecuadas a los tiempos que estamos viviendo al día de hoy. Gestionaremos más metros al metro, así como también crecer las rutas de Transmetro a los municipios que de acuerdo al plan estratégico deban de llegar donde la gente requiere de más transporte, más eficiente y más barato sobre todo. Ampliaremos además, hablando de movilidad, lo que es la avenida Morones Prieto hasta el municipio de Juárez. Llevaremos a cabo un plan de rehabilitación vial desde los primeros 100 días de mi gobierno para poder rehabilitar las carreteras, los caminos, no solo del área metropolitana, sino también del norte y del sur del estado. Conozco la problemática del transporte y este próximo 4 de mayo te invitaría a formar parte de Propuestas por Nuevo León para que juntos construyamos esta propuesta de transporte público. Continuando con la pauta, es el turno del candidato independiente Jaime Leoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de 1 minuto para contestar. Adelante, por favor. Gracias. Transporte gratuito para todos los estudiantes de todas las escuelas públicas, a costa de los concesionarios del transporte, si quieren. Y si no, bueno, les quitaremos. Ya es tiempo que los concesionarios paguen. No ponen para el pavimento, no arreglan ni una calle y siempre andan reclamando. Entonces hoy vamos a hacer que el transporte sea gratuito. Vamos a trabajar para que Suazua, Marín, Higueras, toda la zona del Valle de las Salinas, incluyendo García, puedan tener transporte sin la CTM y que puedan en cierta medida la gente poder ser usuarios de ahí mismo y empresarios de la misma zona, que permita que la gente pueda tener a quien reclamarle en su momento. Eso es lo que haremos y vamos a hacer obviamente un gran consorcio, incluyendo a todos los que quieran ser parte de él. Y obviamente quitaremos la tarjeta feria. Gracias. A continuación cedo la palabra al candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Gracias, pues simplemente mejorar la ecovía es lo principal que se tiene que hacer, con mejores vagones, mejores líneas y hacer una consulta inmediata junto a la gente, qué es lo que quieren para esa ecovía, si la quieren continuar, pero hay que perfeccionarla porque ya hubo una inversión en ese aspecto y sería sumamente mal desperdiciar tantos recursos. Bueno, pues vemos, señor moderador, que hubo una renuncia por aquí, una dimisión, y yo creo que lo más importante sería que ya no siga participando el candidato que me sigue, pues porque ya hubo una suma a un candidato independiente de un partido, Encuentro Social, en que se suma, pues entonces ya no es independiente, pienso yo que ya entonces es parte de Encuentro Social, así quiero yo entenderlo. Entonces, es cuanto, señor moderador, y ojalá que se ejerza bien el aspecto legal de esta. Tiempo, candidato. Antes de continuar, preguntaría al candidato del Partido Nacional Encuentro Social si su intervención es a título personal o en representación de Encuentro Social. La intervención nuestra es precisamente en base a la declinatoria. Quiero hacer la entrega al ingeniero Jaime Rodríguez de las propuestas. Eso es. Ya no es candidato y esta es una parte del proceso electoral. Si no va a ser parte del proceso electoral, debe retirarse del mismo. Bueno, en ese sentido, continuaríamos con el siguiente candidato. Para finalizar con la ronda de contrarréplicas, cedo la palabra al candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 1 minuto para responder. Adelante, por favor. Se habla de construir metro, de construir ecovías, de pavimentar las carreteras, de hacer calles de concreto y tanta cosa. La pregunta es, ¿con qué dinero? Porque hay que traer a colación que el Estado de Nuevo León está en quiebra. Es un desastre financiero lo que hay ahora, como lo era en 1997, cuando yo entré como tesorero. Sin embargo, hay una esperanza, porque el proyecto Monterrey 6, que tanto se empeñan en sacar adelante a pesar de que es cuestionado por todo el mundo, equivale en términos de dinero a 100 kilómetros de metro, a 1,000 kilómetros de ecovía, a 10,000 kilómetros de calle de concreto. Así es que si lo detenemos va a haber con qué.
además de que ya lo hice en 97 y lo volveré a hacer ahora como gobernador. Me han pedido que les haga la chamba, la haré como gobernador ahora. Tiempo, candidato. Para iniciar con esta cuarta ronda y de acuerdo con la mecánica del debate, la candidata y candidatos participantes responderán al mismo tiempo y por escrito las 3 acciones que, en relación con la problemática que a continuación extraeré del ánfora, realizarían durante los primeros 100 días de su gobierno, en caso de ocupar el cargo al que aspiran, tal como lo establece el artículo 10 de los lineamientos generales para la organización de debates. Procedo a extraer la problemática que habrá de abordarse. La problemática es desempleo. Candidata, candidatos cuentan con 3 minutos para redactar sus respuestas en el material que les fue proporcionado al inicio de este debate, transcurridos los cuales sus contestaciones deberán quedar visibles para las cámaras. Adelante, por favor. Muchas gracias. Ha concluido el tiempo. Les pido por favor dejar los plumones a un costado y mostrar a su derecha el cartel para que las cámaras que están frente a ustedes puedan enfocarlo.
Gracias. De acuerdo con la mecánica del debate, iniciaremos con la exposición de lo que redactaron hace unos momentos. Iniciamos con el candidato por el Partido Acción Nacional, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Adelante, por favor. Promover la inversión local para la derrama económica efectiva en los municipios donde se ejecutan las obras. Más créditos blandos. Dar capacitación para que alcancen más y mejores salarios e invertir de acuerdo con las vocaciones de cada comunidad. Igualdad hombre-mujer, a trabajo igual, remuneración igual. Gracias. Continuamos con el candidato por el Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez. Dispone de 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Adelante. Gracias. En el tema de desempleo, yo, Asael Sepúlveda Martínez, me comprometo a dar impulso a la obra pública, mayor impulso que genera empleo, mayor capacitación y educación al alcance de todos, estímulos fiscales, sobre todo a quienes empleen a madres solteras y a adultos mayores. Gracias. Es el turno del candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Cuenta con 30 segundos para verbalizar lo que redactó. 1. Buscar que acepte ser secretario del Trabajo el señor José Mario Garza Benavides. 2. Iniciativa que elimine la dureza e inadecuada normatividad fiscal para el efecto de que haya más interés en crear empleos. 3. Establecer un fondo de 1,000 millones de pesos como garantía que avale créditos que otorgue la banca a proyectos productivos de pequeños empresarios. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sedma. Cuenta con 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Adelante, por favor. Yo no voy a prometer lo que no puedo cumplir. Primero tengo que dictaminar el tamaño de la deuda real que tiene el Estado. En número 2, no más impunidad, revisar las acciones de la administración anterior para detectar irregularidades y proceder jurídicamente contra quien corresponde y que regresen lo que se robaron. 3, política de austeridad, reducir los salarios de los funcionarios un 50% a funcionarios de primer nivel y reducir la nómina del gobierno del Estado, si es posible, al 50% nivel. Continuamos con la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Tiene 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Adelante, por favor. La demanda más grande de nuestra gente, de todos los municipios que yo visito, es tener trabajo para sacar a sus familias adelante. Por eso, primero, crearé la Agencia Estatal del Empleo, que va a generar trabajo primero para los jóvenes recién egresados que hoy no tienen un trabajo seguro, para las madres jefas de familia, para aquellos hombres y mujeres que están arriba de 45 años y que hoy no tienen oportunidad de un trabajo digno para salir adelante. Gracias. Es el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Cuenta con 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Adelante, por favor. De los 1,300 millones de pesos que gasta el Estado en publicidad, le quitaremos 1,000 para este gran programa de empleo que estaremos haciendo en el Estado, para embellecer el Estado, para limpiar el Estado, para darle oportunidad a la madre que trabaja, que pueda tener guarderías y que tener posibilidades en cierta medida precisas. Solamente dejaremos 300 millones de pesos para establecer el canal 28, entonces no contrataremos ni Televisa, ni Multimedios, ni TV Azteca. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Para nosotros el comercio informal es una fuente importante de empleo para los nuevoleoneses. Por consiguiente, propongo eliminar trabas burocráticas y dar incentivos económicos a los comerciantes informales que se conviertan en formales, en número 1. También buscamos un fondo para incentivar a las empresas que contraten a jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Ese también es un compromiso de estímulo fiscal a todas aquellas empresas que están renuentes a encontrar, a darles empleo a las personas de tercera edad, y un programa de primer empleo con ayuda del gobierno a los jóvenes. Candidato. Gracias. Continuamos con el candidato de Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Dispone de 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Adelante, por favor. Mis propuestas son mejor vinculación entre universidades y empresas, empezando por la orientación vocacional para que los muchachos escojan carreras que sí dan empleo. No molestar a las nuevas micro y pequeñas empresas durante un periodo de 2 años, no molestia administrativa, y estímulos al empleo de adultos mayores, de jóvenes recién graduados y sin capacitación para el trabajo,
de adultos mayores y de mujeres jefas de familia. Tiempo, candidato. Para finalizar con esta ronda, le cedo la palabra al candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González Chema Elizondo. Tiene 30 segundos para verbalizar lo que redactó. Adelante, por favor. El tema del desempleo, su servidor Jesús María Elizondo González se compromete a reducir el impuesto sobre nóminas a las empresas de un 3 a un 2%. Toda empresa que contrate personas mayores de 60 años, así como personas discapacitadas, se les otorgarán estímulos, entre ellos que no formen parte dentro del cálculo de nóminas sus Tiempo, sueldos. candidato. De acuerdo con la pauta de este debate, por último, escucharemos un mensaje final por parte de la candidata y candidatos a la gubernatura del Estado de Nuevo León. Cedo la palabra al candidato del Partido del Trabajo, Asael Sepúlveda Martínez, quien cuenta con 2 minutos para su mensaje. Adelante, por favor. Gracias. Mi llamado es a que rescatemos Nuevo León. Se ha hablado aquí de con qué recursos se emprenderían todos los proyectos que se han mencionado. Y hay una fuente muy importante, que es abatir los índices de corrupción. Todavía hace muy poquitos años había en los periódicos locales desplegados de la Cámara de la Construcción y de la Cámara de la Vivienda que se quejaba de que había autoridades que no otorgaban los contratos si no había un importante moche de por medio. Eso es una fuente de corrupción que hay que abatir y no hay ninguna garantía de que se haya terminado con eso. Otra fuente importante es el sobreprecio en los catálogos de construcción de los gobiernos. No es posible que una obra realizada por el gobierno resulte ser bastante más cara que si esa misma obra la hace algún particular. La corrupción, el dejar de robar, el cortarle las uñas al gobierno, el acabar con los intereses creados, incrementaría en más de un 30% los recursos públicos. Con eso se pueden hacer muchas cosas, dar mejores servicios de salud que buena falta nos hace. No es posible que más del 25% de los nuevoleoneses no tengan acceso a servicios de salud adecuados, que no tengan acceso a educación. La educación hasta la preparatoria es un mandato constitucional. Sin embargo, el mismo Pacto por México reconoce que ni siquiera en el 2018 podrá cumplir con lo que la Constitución le ordena, lo cual es un absurdo monumental. Hay que acabar con esas carencias y acabar sobre todo con la impunidad que permite que los funcionarios no hagan, fingen que hacen, le queden mal al pueblo, hagan promesas por docena y al final del camino se van a su casa o a su hipercasota y con sus aviones privados. Gracias. Es el turno del candidato de Morena, Rogelio González Ramírez. Dispone de 2 minutos para su mensaje final. Por favor, adelante. Y en 2 minutos tenemos que ser muy claros y muy concretos. Un voto ciudadano razonado no puede ser a favor ni del PRI ni del PAN, independientemente de sus candidatos. Y también ese ciudadano tiene que analizar una situación de los llamados candidatos independientes. Son proyectos personales que no nos conducen a ninguna parte. Los problemas del Estado se resuelven desde el punto de vista institucional, no con proyectos personales. Y aquí los ciudadanos tienen que ser muy cautos en su voto para un segmento propuesto como independiente, porque imaginémonos nada más, si hay confusiones del tamaño de un partido político y de un candidato como para ceder una candidatura para una candidatura independiente, ¿de qué tamaño entonces puede ser la confusión a la que puede estar orillada la ciudadanía? Que no voten los ciudadanos de Nuevo León por un panorámico o por un pegote. A plata limpia, si tenemos lo que actualmente tenemos, no vamos a ir hacia ningún rumbo de prosperidad y de beneficio. Analicemos eso a fondo. Los problemas del Estado se resuelven desde el punto de vista institucional y aquí, con todo respeto para todos los candidatos que están presentes, esa institucionalidad la representa Morena. Juéguense su voto con nosotros.
Pudiera ser que seamos muy malos candidatos y peores para debatir, pero tenemos el compromiso y la seguridad de que podremos ser buenos gobernantes porque tenemos la voluntad política de cumplir con nuestros compromisos. Gracias. Continuamos con el candidato del Partido de la Revolución Democrática, Humberto González Sesma. Tiene 2 minutos para su mensaje final. Adelante, por favor. Gracias. Cuando me presenté en mi partido para ser candidato a la gobernatura, me planteé lo siguiente: un estado en el que cada día se destruyen miles de sueños, de voluntades y esperanzas. No se puede dar el lujo de dudar en el momento de señalar prioridades. Me propongo dedicar mi tiempo y mi vida a que la capacidad del Estado de Nuevo León sea explotada como se debe, a generar un estado de paz, de tranquilidad y de armonía, en donde se detenga el desempleo, se estimule el crecimiento y en el cual se dignifique a la política y a las personas. Actualmente nos encontramos ante un panorama lleno de desconfianza y desolador. Ante esto, mi intención es que logremos recuperar la confianza de los políticos, de las autoridades y de las personas. Los grandes cambios inician con una acción que se realiza por una persona, pero que formaliza con una idea, misma que se siembra en las mentes y en las voluntades de los ciudadanos. La historia de México está llena de hombres y mujeres que lucharon por una idea, que incluso hasta la vida dieron por ella, porque al final de cuentas nuestras acciones no son más que las formas que tomaron muestras de ideas creadas por una sociedad justa y digna. En este momento definitivo en el que me dirijo a usted es sobre todo por la modesta ama de casa, por aquel obrero que tenazmente se levanta a trabajar todos los días, aquella persona que ha sido víctima de la inseguridad, a todo ciudadano que se indigna día a día con las injusticias y la corrupción. Es el momento en el que tú y yo, en tu casa, le des forma a tu idea de lo que quieres para Nuevo León. Espero que esa idea de Nuevo León te represente el PRD. ¿Se acuerdan que les hablé de una obra de teatro? Ahí empieza el primer acto, cuando les dije quiénes eran. 2 del PRI, 3 del PAN. Estas 2 compañías teatrales saldrán de compras. En los siguientes días se llevarán a su casa candidatos a gobernadores que simularán democracia y declinarán a favor de otro. Yo se lo di, ya sea rojo, azul o independiente. Buenas noches. La obra se llamó Luto Flores. Gracias, candidato. Cedo la palabra a la candidata por la coalición Alianza por tu Seguridad, Ivonne Liliana Álvarez García. Cuenta con 2 minutos para su mensaje final. Adelante, por favor. Agradezco la oportunidad que nos hayan dado la autorización para poder ingresar a los hogares de todos ustedes y poder haber compartido algunas de nuestras propuestas que tenemos para Nuevo León. Los nuevoleoneses hemos enfrentado grandes retos, mismos que hemos superado gracias a la fortaleza de nuestra gente y gracias a que hemos trabajado juntos. Es hora de generar más trabajo y mejor pagado, que se refleje en las mesas de las familias y en los bolsillos de los trabajadores, sobre todo en todos aquellos hombres y mujeres mayores de 45 años. Es hora de que los jóvenes cumplan sus sueños con una educación de calidad y sobre todo con un trabajo seguro. Es hora de que las mujeres y sus hijos vivan sin violencia. Para eso generaré más trabajo y más guarderías para sus niños. Es hora de un gobierno transparente, con 0 tolerancia a la corrupción y a la impunidad. No queremos regresar al camino que nos llevó a la inseguridad por aquellos que fomentaron los giros negros. Tampoco ir por el camino de la irresponsabilidad, porque ya sabemos qué sucedió en Guerrero y en Michoacán, y aquí en Nuevo León no queremos armar a nuestra gente, como algunos lo han propuesto. Vamos juntos por un Nuevo León más seguro. Tú ya me conoces, sé gobernar, estoy lista, estoy preparada y tendré la firmeza para combatir la inseguridad, pero la mano solidaria para ayudar sobre todo a la gente que más lo necesita. Este 7 de junio, dame tu confianza, dame tu voto y tú y yo hagamos juntos la nueva historia de Nuevo León. Gracias. Continuamos con el turno del candidato independiente Jaime Leodoro Rodríguez Calderón, el Bronco. Dispone de 2 minutos para su mensaje final. Adelante, por favor. Me acabo de dar cuenta quién está haciendo la encuesta, esa que le mandan a la gente, dice que quiero armar a la gente. Gracias, Ivonne, te está costando una lana eso, pero no te van a hacer caso. Mi hija de 2 años fue secuestrada, mi hijo mayor murió. A mí me han querido matar varias veces.
y aquí estoy. Le hice una promesa a mi hijo de que lucharé toda mi vida, o lo que reste de mi vida, por hacer que las cosas cambien. Nuevo León está enojado, molesto. Tenemos la oportunidad de hacer hoy una revolución, pero de conciencia, una revolución de actitud. Este movimiento que tengo el privilegio de encabezar va más allá de una simple campaña política. Nuestro reto es despertar conciencias. No es un capricho de Jaime Rodríguez, no es la lucha del Bronco, es la lucha de todos, sí, de todos los ciudadanos que están hartos de las tranzas y los abusos del PRI y del PAN. El verdadero cáncer que nos está acabando se llama partidocracia, el poder en manos de los partidos. Partidos que se rigen por un sistema de cuates y de cuotas, cuates que premiar y cuotas que cubrir. Los partidos han obligado a la gente a votar por el menos malo o por aquel que roba pero reparte. Los partidos solo piensan en las próximas elecciones, nuestro movimiento está pensando en las próximas generaciones. Estoy convencido que esto va a ser una elección, esto va a ser una lección que le vamos a dar a los partidos, se les va a acabar el negocio. Yo le quiero agradecer a Raúl tu simpatía hacia nosotros, bienvenido al equipo, ojalá… Si me repones el tiempo, ¿no? Ojalá y alguno de los otros compañeros que hoy militan en sus partidos y que no tienen una posibilidad se atrevan y se sumen. Vamos a vencer a quienes han destruido el Estado. Súmense. Yo estaré esperando que podamos tener un acuerdo para que podamos unir fuerzas y podamos convocar al voto útil y venzamos las cosas. Tiempo. Continuamos con el candidato por Movimiento Ciudadano, Continuamos con el candidato del Partido Cruzada Ciudadana, Luis Servando Farías González. Tiene 2 minutos para su mensaje final. Adelante, por favor. Gracias, moderador. Dicen que tenemos el gobierno que merecemos, pero un Estado con gente de primera no merece un gobierno de segunda. Cuando se insiste en hacer lo mismo con las mismas personas, con las mismas intenciones y visión, el resultado será siempre el mismo. El momento de Nuevo León es ahora. Necesitamos refrescar la política. Hoy queremos oxigenar la vida política y cambiar el significado en la forma de hacer la política en nuestro Estado, con nuevos rostros, con nuevas intenciones y propósitos, y con una visión fresca y renovada en la manera de hacer las cosas, siempre de la mano de los ciudadanos. Esto nos dará que los resultados sean diferentes. Es tiempo de dejar atrás la desilusión, el desencanto y la desconfianza. Es tiempo de iniciar una cruzada ciudadana que ponga en su corazón del gobierno las necesidades de los propios ciudadanos. Es tiempo de tener un gobierno que quiera, sepa y pueda. Quiero ser gobernador porque quiero un cambio, porque soy orgullosamente de Nuevo León, porque quiero a mi estado, porque quiero un futuro mejor para nuestros hijos, porque puedo hacerlo mejor de lo que lo han hecho hasta ahora, y como dicen, si quieren ver cosas nunca antes vistas, tendremos que hacer cosas nunca antes hechas. Vota por el cambio, vota por Cruzada Ciudadana y devolvamos al Estado a sus dueños originales, los ciudadanos de Nuevo León. Podemos soñar, podemos vencer. Es ahora el momento de ayudar a Nuevo León a ponerse de nuevo de pie. El momento es ahora. Vota por Luis Farías a gobernador y vota por todos nuestros candidatos a diputados y alcaldes del Partido de Nuevo León, Cruzada Ciudadana. Muchas gracias. Continuamos con el candidato por Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo Barragán. Cuenta con 2 minutos para su mensaje final. Adelante, por favor. Conciudadana, conciudadano, hoy he compartido contigo un poquito de lo mucho que pienso que debemos hacer por Nuevo León. Igual que tú, la mayor parte de mi vida he sido un ciudadano común. No he vivido de la política, ni del gobierno, ni de un partido. Por eso, sé lo que siente el ciudadano cuando se enfrenta a un gobierno corrupto o incompetente. Sé lo que es sentir miedo por la inseguridad y rabia ante la corrupción impune, que a veces nos arranca un manotazo en la mesa y decimos, ya basta de que jueguen con Nuevo León a la piñata. Para ayudar a mi comunidad, fui tesorero y después gobernador.
También fui secretario de Seguridad y senador. Como tesorero, resolví una de las peores crisis económicas que ha tenido este estado, más o menos igual que la que ahora tiene. Como gobernador, encabecé un gobierno honesto, efectivo, solidario. Di prioridad a quienes más necesitaban, serví al Estado y dejé un expediente limpio y un Estado mejor que el que ahora tenemos. Estoy convencido de que un Nuevo León todavía mucho mejor es posible y por eso estoy aquí, para soñar contigo. Quiero ser gobernador para juntos transformar esos sueños en realidad. Sé cómo hacerlo, ya lo hice y lo hice bien. Tú y yo juntos, todos nosotros juntos, podemos recuperar la grandeza de Nuevo León. Llegó el momento, vamos a hacerlo. Vota por los candidatos de Movimiento Ciudadano y por Fernando Elizondo. Gracias. Es el turno del candidato del Partido Humanista, Jesús María Elizondo González. Chema Elizondo tiene 2 minutos para su mensaje final. Muy amable, muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que se nos brinda para podernos dirigir a todo el pueblo de Nuevo León. Quiero manifestarles que hace algunos años me tocaron a la puerta a invitarme a participar como precandidato a la alcaldía de Guadalupe. En aquel entonces poca gente me conocía. La primera encuesta, 10%, el contendiente contrario, 90%. Pero la gente de Guadalupe creyó en Chema, creyó que podía cambiar Guadalupe y lo hice. Modestia aparte, vayan a preguntarle a la comunidad de Guadalupe si no es un parteaguas con la administración de tu servidor. Y volvimos a Monterrey, pero ahora como candidato, y ganamos la elección. Y la gente volvió a confiar en Chema y les dimos resultados. En los 2 años, en los 2 periodos que estuve como alcalde de Guadalupe y de Monterrey, mi partido, el siguiente contendiente por el Partido Acción Nacional, le dimos la mano también, le dimos la mano con nuestro trabajo. Ahí estuvieron yo soy un hombre de hechos, de resultados. Tuve que pisar muchos callos, me atacaron, me difamaron, me calumniaron, pero así siempre seguí trabajando duro porque creía en mi ciudad donde nací, en un pueblo noble como Guadalupe. Ahí estaba la transformación. Le dimos empleo a la gente mayor, a los jóvenes les hicimos canchas deportivas, a los niños les hicimos parques, arreglamos una macroplaza por el concreto estampado, arreglamos un sistema que había interno definitivamente de problemas de contubernios en la administración y lo arreglamos, los enfrentamos. Quizás es un Chema un poco precipitado, pero da resultados. Pido su voto. Tiempo, por el candidato. Partido Humanista. Tiempo. Es el turno del candidato del Partido Acción Nacional, Felipe Jesús Cantú Rodríguez. Cuenta con 2 minutos para su mensaje final. A mí me duele Nuevo León. Me duelen las condiciones en las que está y me duelen las condiciones de seguridad e inseguridad que tenemos. 3 de mis hijos fueron asaltados a mano armada en 2 diferentes eventos. Por eso, cuando veo las cuentas públicas y veo lo que se invirtió o lo que invertimos cuando fuimos alcaldes, los hoy candidatos, yo aumenté 67% la inversión en seguridad. Ivonne la bajó 8% y Jaime la bajó 99%. Yo hablo de hechos, no palabras. Amigas y amigos de Nuevo León, hoy están frente al dilema político más importante que afectará los próximos 6 años y quizá el rumbo de vida de Nuevo León. Yo como gobernador me propongo no permitir que los funcionarios estén por encima y alejados de los ciudadanos. No permitiré que ninguna mujer maltratada se quede sin protección del Estado. No permitiré que el transporte siga siendo el serio problema que hoy es. No permitiré que funcionarios que roben se queden sin castigo. La cárcel es para ellos. ¿Cacería de brujas? No. Cacería de ratas.
No permitiré que nuestras familias vivan con el miedo por la inseguridad, ni la mía ni la de ustedes. Este 7 de junio pido tu voto para que juntos cambiemos la historia de Nuevo León. La continuidad que ofrece el PRI o los que han salido de él y el cambio de rumbo que tú y yo podemos lograr para que cambie Nuevo León. De esta manera concluimos con el debate entre los aspirantes a la gubernatura del Estado de Nuevo León. A nombre de la Comisión Estatal Electoral, les damos las gracias a los participantes, esperando que este ejercicio de exposición de ideas haya cumplido con su objetivo de mostrar a la ciudadanía las diferentes propuestas de quienes aspiran a gobernar nuestro Estado. Al teleauditorio le damos las gracias por su atención y le invitamos a seguir de cerca los debates de las candidatas y candidatos a los ayuntamientos, así como al Congreso del Estado de Nuevo León, ya sea por internet a través de la página oficial de este organismo electoral y a través de TV y Radio Nuevo León, a quienes agradecemos el apoyo y las facilidades otorgadas para la transmisión de este debate. Por su atención, muchas gracias. Pasen todos ustedes muy buenas noches.